Luz y sal, hermanas. Bueno, pues estamos ocupando esta plataforma para hacer llegar esas lecciones hasta sus hogares y también con la intención de que se dé a conocer y la obra se amplíe. Bueno, ya vamos a tratar la lección número 28, que se llama La respuesta del hombre, y por subtítulo tiene: Por la práctica de las virtudes hacemos vida a la ley de Dios. Va a ser necesario que antes de comenzar las lecciones, pues ustedes hagan la oración inicial y al término de la lección, pues hagan su oración final, para que también nuestra mente y nuestro corazón se abra al entendimiento también del Espíritu Santo. Bueno, vamos a recordar también un poquito lo que veníamos aprendiendo y lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que a partir de esa lección íbamos a empezar a introducirnos poco a poco hacia los mandamientos, a profundizar los mandamientos. Bueno, leemos en antecedentes. Dice: como hemos venido contemplando a través de nuestro curso de una verdad innegable, el hombre tras la caída original no se encuentra en capacidad de enfrentarse con posibilidad de vencer. Y eso lo sabemos, ¿no? Somos personas débiles, somos personas que ante alguna situación pues flaqueamos, ¿no? Pero nos dice también esa lección que ante esa flaqueza o ante esa debilidad tenemos siempre el auxilio, un auxilio divino, y ese auxilio divino pues proviene de Dios. Y vamos a leer. Dice: por otra parte, es seguro que si sabemos pedir este auxilio, siempre lo obtendremos pronto y con facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte de Dios siempre va a haber la disposición de que nosotros nos salvemos. Como dice en la parte de abajo, dice: Dios existe, en Dios existe el deseo de que seamos salvos, según el signo del Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, nosotros estamos al alcance de esa salvación siempre y cuando nosotros lo aceptemos. Y lo vamos a ver más adelante. Eso también tiene relación a la correspondencia de ese auxilio, como decíamos. Dios siempre va a tener esa disposición de auxiliarnos, de ayudarnos. Pero también nosotros, ¿cómo correspondemos a ese auxilio? Dice que es por medio de una vida recta y enriquecida de virtudes. Y ahí donde salta la pregunta de ¿qué es una virtud? Nos dice en definición de virtud: virtud es el hábito o disposición permanente por el cual el hombre se inclina a hacer el bien y evitar el mal. La virtud consiste en crear en la vida interior la costumbre de aficionarse al bien y detestar el mal. O sea, lo podemos leer fácilmente, pero llevar a la práctica esas virtudes es donde se nos dificulta, ¿no? Y aquí hay una parte que hay que resaltar bastante. Nos dice: es el hábito o disposición permanente. ¿A qué se refiere permanente? Que es un hábito que no es pasajero, que es un hábito que no es momentáneo, sino es algo que nosotros lo vamos a realizar hasta que se haga un estilo de vida. ¿Y un estilo de vida del cual? Pues que nosotros preferamos hacer el bien y evitar el mal. Decimos también que estas virtudes o estas prácticas nos inclinan a hacer el bien y evitar el mal porque es el efecto propio de esa virtud, por lo que se puede distinguir de la manía, la obsesión y el ofuscamiento, que carecen del fruto de las buenas obras que es propio de la verdadera virtud. Y bueno, etimológicamente nos dice que la virtud viene del latín virtus, que significa fuerza, en el sentido de fuerza que tiene su origen en el espíritu y su fruto en el campo de la moral, que es lo que vamos a tratar todas esas lecciones. Nos dice que etimológicamente virtud significa la potencia de la que se deriva el acto a manera de causa y una consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a toda acción una reacción. Si nosotros cultivamos virtudes buenas como reacción, nosotros vamos a tener merecedores de la salvación. Si nosotros cultivamos virtudes malas, pues vamos a tener que ser responsables de ante un castigo. Y bueno, también nos dice que la virtud se dividen en dos. Las virtudes son varias y se clasifican en razón de su origen y de su objeto. Y bueno, de acuerdo a la razón, también tiene una división que se dividen en dos. Dice virtudes infusas y las virtudes adquiridas.
Las virtudes infusas son las que teniendo como origen a Dios, le son infundidas al hombre por él, por vía de gracia. Las virtudes adquiridas son las que el mismo hombre obtiene con la repetición de actos que llamamos hábito o costumbre. Es lo que les estaba yo platicando, ¿no? La virtud lo vamos a hacer nosotros un estilo de vida. ¿Cómo? Porque lo llevamos a la repetición, lo realizamos todos los días. Luego también nos dice que la división de la virtud de acuerdo a la razón de su objeto se dividen en virtudes teologales, en virtudes cardinales y en virtudes humanas. Las virtudes teologales son las que tienen por objeto inmediato al mismo Dios, como su fin sobrenatural, ordenando al hombre hacia él. Las virtudes cardinales, o llamadas también morales, son las que tienen como objeto inmediato al hombre, en relación con sus actos honestos, realizados conforme a la recta razón. Y las virtudes humanas son las que se derivan de las cardinales, como fruto o como consecuencia de ellas. Son muchas, pero todas ellas en su conjunto se pueden resumir en las virtudes cardinales, porque recordemos que todas las virtudes, sean objeto hacia Dios o hacia el hombre, pues todas provienen de Dios. Y como vamos a leer más adelantito, dice, toda virtud proviene de Dios. Dice, Dios, en cuanto que el hombre no es capaz de hacer nada bueno por sí solo, sino corresponder a la gracia de Dios. Por eso San Pablo confiesa, por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Eso está en 1 de Corintios, versículo 15. Es decir, nosotros no podemos decir que por nosotros esto, o que por mí yo hago esto, sino tenemos que darnos cuenta que Dios nos da los medios, nos da esas virtudes para ser las personas que somos una persona de bien. Ahora, nos dicen que las virtudes cardinales son 4. Nos menciona que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, cuyos efectos son los siguientes. La prudencia es la virtud que dirige al entendimiento a fin de que examine y elija lo que debe obrar y evite lo contrario. La fortaleza es la virtud que fortifica la voluntad para que decida lo que debe hacer y lo lleve a cabo, a pesar de las dificultades. La templanza es la virtud que induce a moderar las pasiones y frenar los apetitos e inclinaciones a su justo límite. Y por último, la justicia, que es la virtud que inclina la voluntad a dar a cada quien lo que le corresponde. O sea, ya tenemos cuáles son esas virtudes cardinales, pero ahora vamos a ver en qué consiste o qué efectos tienen. Dice, el auxilio al bien espiritual. Las virtudes cardinales ayudan al hombre en todos los aspectos de su vida, sobre todo en lo espiritual. Dice, la prudencia nos va a ayudar a nosotros a escoger lo que es mejor. La fortaleza nos va a ayudar a arrostrar todas las dificultades. La templanza nos va a ayudar a apaciguar los apetitos y la sensualidad. Y la justicia nos va a ayudar a renunciar a lo que no es propio. O sea, esas virtudes las vamos a practicar o las vamos a llevar a cabo nosotros, sobre todo con el objetivo, pues, de ayudar al prójimo, ¿no? Nos dice también que esas virtudes, como lo veníamos planteando, hay que llevarlas a la práctica todos los días y eso vamos a generar que crezcan. ¿Cómo vamos a hacer que crezcan? Bueno, nos dicen que tanto las virtudes cardinales como las que de ellas se derivan se caracterizan y se acrecientan por medio de su ejercicio y su frecuencia de prueba. Y aquí hay 2 puntos muy importantes. Cuando nos dicen que se acrecientan por medio de su ejercicio, es lo que veníamos mencionando, es practicarlo todos los días. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo matemáticas, tenemos que realizar muchas actividades o muchas operaciones hasta que nosotros la agarremos práctica o sepamos cómo hacer las operaciones, ¿no? Así también son las virtudes. Todos los días hay que realizarlo, hay que llevarlos a cabo y sobre todo el segundo punto que les menciono es la frecuencia de prueba. Tomando el mismo ejemplo de las matemáticas, cuando nosotros ya sabemos cómo realizar una operación, pues también nos enfrentamos a una prueba o a un examen, ¿no? Nos van a evaluar si nuestro conocimiento ha sido el correcto,
Así igual suceden con las virtudes. Nosotros cuando nos enfrentamos a una práctica, a un hábito todos los días, las pruebas las vamos a pasar sin ninguna dificultad. Es lo que nos quiere decir esta partecita. Luego vamos a ver las virtudes teologales. Nos dicen que son 3. Las virtudes teologales es fe, es esperanza y es caridad. Estas mismas 3 virtudes son las virtudes infusas, que quieren decir que son las que Dios nos otorga. Dice, si como hemos visto las virtudes cardinales pueden ser adquiridas por la repetición de actos hasta crear ese hábito o esa costumbre en ellas, las virtudes teologales solo se pueden obtener como un don que Dios hace al hombre y que llamamos gracia. Así sucede que haya hombres que con razón digan que ellos quieren creer, que quisieran tener esperanza, que quisieran amar, pero no pueden. Es que no han obtenido la gracia para poder hacerlo. O más frecuente, Dios se la ha dado y ellos la han rechazado. Y esa parte es muy importante, porque que en la vida nos vamos enfrentando o nos vamos encontrando con personas que a veces a nosotros se nos hace increíble saber cómo ellos llevan una vida sin esas virtudes, ¿no? De esperanza o de fe o de amor. Y a veces nosotros escuchamos esa famosísima frase que dice, Dios sabe cuándo te va a llamar. Y eso es una frase un poquito errónea porque Dios siempre nos está llamando, ¿no? Siempre nos está tocando la puerta, siempre está ahí en constancia para que nos pueda otorgar esas virtudes teologales, esa fe, esa esperanza y esa caridad. Pero nosotros somos los que, como dice la lección, no hemos tenido una respuesta hacia nuestro Padre o hacia Dios. O sea, Él nos está llamando, está esperando que nosotros aceptemos esos dones o esa fe, esa esperanza y esa caridad, pero nosotros no lo aceptamos. Por eso cuando nosotros vemos a una persona que no tiene fe o su fe es mínima o su esperanza o su amor es mínimo, es porque no han aceptado ese don que les tiene preparado Dios. Por eso también estas lecciones nos ayudan a que nosotros ampliemos y abramos también esas virtudes teologales. Luego nos dice que la fe es la virtud sobrenatural por la que, debido a la inspiración de Dios y ayudados por la gracia, creemos que es verdad lo que Dios mismo ha revelado y que nos es enseñado por la Iglesia, por la autoridad del mismo Dios que lo revela, quien es la suma verdad, que no puede engañarse ni engañarnos. Y esto lo podemos también, nosotros lo decimos, no sé si lo han hecho inconscientemente, pero nosotros lo decimos en el credo. Dice, debemos creer todas las verdades reveladas, al menos diciendo, creo todo lo que cree la Iglesia Católica y de modo concreto en la existencia de Dios, uno y trino, nuestro Creador y remunerador, cuya segunda persona, que es el Hijo, a quien llamamos Jesucristo, se encarnó, padeció, murió y resucitó por nosotros. Eso es donde nosotros practicamos la virtud de la fe. Cuando nosotros decimos el credo, no nada más es decirlo de labios para afuera, sino también es esa creencia de que en verdad creemos en un solo Dios, que en verdad creemos que Jesús nació de una mujer, que creció, que fue crucificado, que murió y sobre todo que resucitó. Esa es nuestra fe, ese es nuestro credo. Si nosotros solamente lo decimos por decir, estamos teniendo una fe muy, muy mínima. Luego nos dice, aunque la fe está sobre la razón, de ningún modo está contra la razón, ni jamás podrá existir desacuerdo entre la fe y la razón, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe es el que iluminó la inteligencia humana con la luz de la razón. Ni Dios puede oponerse a sí mismo, ni una verdad puede contradecir a otra verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nuestra razón nos lleva a cuestionar lo que la Iglesia nos dice. Y es lo que yo les venía diciendo en la lección anterior, esto es normal, es natural porque somos personas curiosas. Cuando otro nos dice que Cristo murió y resucitó, la razón nos lleva a cuestionarlo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo. Pero cuando nuestra fe está cimentada en que creemos realmente que eso sucedió,
Nuestras cuestiones se van a resolver siempre y cuando nosotros busquemos los medios para llegar a esa verdad y salir de esa duda. Si nosotros ante una duda buscamos un medio que no es fiable, pues vamos a seguir en una duda y sobre todo nos va a llevar a un error. Si por el contrario nosotros utilizamos la humildad y buscamos en realidad dónde se encuentran esos medios verídicos, pues vamos a salir de ese error y vamos a encontrar esta parte que decimos que ni la razón ni la fe pueden contradecirse. Por ejemplo, si a mí me surge una duda acerca de María, que si era virgen, no vamos a encontrar la verdad en internet, en Google o en Facebook, sino vamos a encontrar la verdad en las escrituras, en la Biblia. Todo lo que te cuestione, tenemos que buscar los medios específicos que nos lleven a esa verdad. Y nuestra verdad como católicos, pues es la Biblia. Cualquier duda que tengamos, lo podemos aclarar. Luego dice, deber de manifestarse la fe. Si siempre que de nuestro silencio, de un malentendido o de una controversia pudiera seguirse de manera más o menos sobreentendida la negación de nuestra fe, el desprecio de la religión, la injuria a Dios o el escándalo del prójimo, debemos de hacer manera externa la profesión de nuestra fe, de palabra y de obra, y si fuera necesario, muriendo por su causa. Pues es lo que les comentaba, ¿no? Ante algún malentendido, alguna duda que la razón nos esté cuestionando, siempre tenemos que poner nuestra fe, siempre tenemos que dirigirnos a nuestro Padre para que nos dé esa sabiduría. Recordemos que Él gratuitamente nos regala los dones por medio de su Espíritu Santo y que nos dan esa inteligencia y ese entendimiento para saber que nuestra duda se puede resolver y que hay maneras de resolverlo siempre y cuando buscando los medios necesarios, como le decía, ¿no? Como la Biblia. Luego dice que así como nosotros obtenemos las virtudes teologales que nos los da Dios, así también podemos perderlas. Nos dice, la fe se resfría y aún llega a perderse por la apostasía, del griego aposterio, que significa yo aparto, que es la separación voluntaria de la comunidad de la iglesia, o por la herejía, del griego aireisis, que significa elección con idea de alejamiento, que es la ruptura con la comunidad de la iglesia por diferencia de opinión doctrinal. En el primer caso, por negar todas las verdades de la fe, y en el segundo, por negarlas parcialmente o dudar de ellas por un acto deliberado. Como decíamos, así como los obtenemos, así también los perdemos. ¿Cómo lo perdemos? Cuando nos alejamos parcial o completamente de Dios y de la iglesia. Recordemos que Dios y la iglesia van de la mano. Entonces, si nosotros, ante una duda, buscamos otros medios que nos hacen caer en un error, nos hace que perdamos la fe, hace que nos alejemos y que nosotros elijamos hacia otro camino, hacia un error. Y es lo que sucede ahorita también en nuestros tiempos, ¿no? Si tú te alejas de Dios, si tú te alejas de la iglesia, vamos a perder la fe. Por eso es lo que decíamos en la explicación del párrafo anterior, ¿no? Yo quisiera creer, yo quisiera amar, yo quisiera tener esperanza, pero si no lo llevamos a cabo, si nosotros no aceptamos eso que nos está regalando Dios, pues vamos a tener un alejamiento y no vamos a tener las mismas oportunidades que tiene cuando nosotros estamos cerca de la iglesia. Luego dicen, faltan además contra la virtud de la fe los no bautizados que rechazan el bautismo después de haber sido suficientemente catequizados. Y aunque esto puede resultar así como increíble, hay muchas personas que a pesar de que ellos ya han sido bautizados, ellos prefieren que sus hijos no sean bautizados, que ellos esperen a ver qué decisión toman, si quieren seguir una religión, si no quieren seguirla. Total, eso es un libertinaje tremendo, ¿no? Pero eso es una parte que nos hace perder la fe y tiene como un efecto cadena. Si nuestros padres no nos instruyen el bautismo, la fe se viene perdiendo desde ese momento, y cuando nosotros teníamos hijos, nuestros hijos van a educar de esa misma forma.
Entonces siempre es necesario que haya un corte en esa educación y que se empiecen a cultivar y aceptar las virtudes teologales. Luego también dice, los que son decidiosos para recibir la instrucción religiosa de acuerdo con su edad y su estado. Eso es típico. Cuando estamos muy chiquitos no podemos entrar a la iglesia o no podemos o no vamos a la iglesia porque no sabemos leer, no sabemos escribir. Crecemos, la escuela nos absorbe. Salimos de la escuela, ahora nos absorbe el trabajo. Ya cuando no estamos trabajando, ahora nos absorben nuestras enfermedades, nuestros achaques, la edad. La cosa es que nunca encontramos un tiempo específico para poder llevar a cabo estas virtudes, ¿no? Luego dicen también los que profesan y enseñan errores declarados por la iglesia, los cuales se acercan más o menos a la situación de los herejes. O sea, cuando nosotros nos topamos con personas que están muy distinto a nuestra enseñanza católica, pues estamos también haciendo que nuestra fe se pierda. Sí, también los que voluntaria e innecesariamente se exponen a peligros contra la fe, leyendo libros de apóstatas, de herejes o cismáticos, o conversando con ellos sobre religión, a sabiendas de que no se cuenta con la instrucción y formación suficientes. Todo lo que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Y eso es muy cierto. Si nosotros tenemos que ser como les había dicho, ¿no? Debemos de ser humildes. Tenemos que aceptar que a lo mejor nuestra fe sigue siendo una fe de kinder, ¿no? Que vamos en ese aprendizaje y que no me voy a estar exponiendo a otras personas que me pueden a mí jalar en ese error. Necesito primero aprender, necesito leer, necesito entablar también una conversación con Dios para que no permita que nosotros caigamos en error con esas personas que siguen ese error. Dice, en otras palabras, mientras un hermano separado en las relaciones ordinarias no trate de sembrar el error, nuestro trato con él debe ser el que tenemos para los demás conforme a la ley del amor de Cristo. O sea, si sabemos que ese hermanito a lo mejor está en un error, tampoco lo voy a apartar o no me voy a llevar con él, sino al contrario, debe de ser con ese mismo amor que nos enseñó Cristo. Incluso con esa humildad podemos nosotros también sacar al error de nuestro hermano, siempre y cuando nosotros también tengamos los conocimientos. Luego nos habla de la segunda virtud teologal, que es la esperanza. Nos dice que esta virtud es una virtud sobrenatural, por la cual, debido a los méritos de Cristo y por la bondad, omnipotencia y fidelidad de Dios, esperamos la vida eterna y las gracias necesarias para conseguirlas. La esperanza, y qué bueno que tocamos este tema porque hace alusión a lo que estamos viviendo, esta pandemia, que nosotros viendo nuestro contexto y si nosotros no llevamos o no aceptamos estas virtudes, podemos llegar a perderlas, como les he dicho, ¿no? Así como nosotros obtenemos esas virtudes, también las podemos perder por diferente contexto, ¿no? Hablando actualmente, esta pandemia pues nos ha venido a desequilibrar muchísimo en muchos aspectos, tanto económico como en lo educativo e incluso con mayor énfasis en lo religioso. ¿Por qué? Porque al momento de no asistir a la iglesia, o en este caso no asistir nosotros a nuestra lección, hace que nosotros nos enfriemos, ¿no? Nuestra esperanza se vaya enfriando. No es lo mismo vernos todos los domingos a que yo les envíe un audio y ustedes lean y comprendan. A lo mejor se hace un poquito más complicado y eso hace que nosotros también tengamos una inseguridad y ahí la esperanza se empieza a perder. Pero bueno, como hemos dicho, esas virtudes nos las otorga Dios y de la misma manera nos da ese auxilio. Además también nos surgiría la pregunta de cómo debemos externar o cómo se externa nuestra esperanza. Nos dice que la manera de dar a conocer nuestra confianza en Dios, que puede llegar a ser abandonados en manos de Dios, deberá ser no solo de palabra, sino también de obra. Cuando fiados desde lo más profundo de nuestro ser en las divinas promesas, toleramos pacientemente las esperanzas de la vida, los dolores, los trabajos, las fatigas, las enfermedades y la muerte, sobre todo en el campo espiritual,
Habremos de soportar con buen ánimo las persecuciones, humillaciones y demás pruebas por causa de la fe, de todo lo cual pues nos instruye el apóstol, ¿no? Esto es muy importante, que es lo que le venía comentando. La virtud es la que nos ayuda a soportar todo obstáculo, toda enfermedad, cualquier dolor, incluso hasta la muerte, ¿no? Luego nos dice también que debemos de estar en una conformidad, pero no caer en un conformismo. ¿Qué quiere decir eso? No es porque, bueno, pues ya me tocó esto, pues ya ni modos, ¿no? O sea, pues ya estoy confiada. No, sino quiere decir que a pesar de que las cosas que nos sucedan, pues vamos a tener todavía la capacidad de volver a elegir a estar con Dios o a elegir hacer las cosas bien, no un ya que. Es lo que nos quiere decir esa partecita. Luego nos dice, ya se ve que la esperanza es, según San Pablo, una virtud positiva, no un elemento negativo para aceptar pasivamente las circunstancias prohibitivas de nuestra relación. Por tanto, el cristiano, frente a la prueba, debe actuar a la vez con entereza, perseverancia y decisión. Y ahí está la respuesta, pues nuestra lección, ¿no? Como dice, la respuesta del hombre es que nosotros actuemos ante alguna prueba con esa entereza, con esa perseverancia, con esa decisión y sobre todo con ese amor, para tratar de modificar las circunstancias que nos rodean y vencer los obstáculos que le impidan el éxito de su causa, de cualquier orden, ya sea físico, moral, espiritual, temporal o perdurable, humano o divino. Pero con ello lleva de ventaja sobre los demás hombres que va confiado en Dios, que sostiene su causa, porque ella es de justicia y querida por el mismo Dios. Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin haya florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los tenéis, solo que os faltaba ocasión de manifestarlos. No lo digo motivo por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y esto está en Filipenses 4, del 10 al 13. Y esa parte es muy cierto, eso es lo que nos ayuda a nuestra esperanza. Estar confiados en Dios significa que no nada más va a ser Él el que actúe. Ya resumiendo esta lección, quiere decir que nuestra respuesta es que Dios y yo vamos a tratar de hacer un equipo para que nuestras virtudes o para que nuestra vida lleve a ese objetivo que es la salvación. Sabemos que la parte de Dios, la disposición de Dios siempre va a estar. Ahora falta a nosotros esa respuesta, que es aceptar, es amar, es actuar con entereza, es actuar con perseverancia, es actuar con decisión, es actuar con amor hacia las cosas de Dios. Luego, igual, como las otras virtudes, la esperanza también se llega a perder. Dice, la esperanza, como la fe, puede perderse por actos contrarios a ella, por la desesperación o por la presunción, y en general, debido a las mismas causas por las que se pierde la fe, puesto que la pérdida de la fe deja sin esperanza. El que no cree en alguien no puede esperar nada de él. La desesperación es la desconfianza voluntaria y deliberada de obtener de Dios la felicidad eterna y los medios necesarios para conseguirlos. La presunción, por el contrario, es la confianza temeraria de llegar a obtener la salvación, sea sin necesidad de la gracia o sea sin necesidad de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos formas de perder la esperanza. Nos dice que lo contrario de la esperanza es la desesperación, ¿no? Si nosotros queremos, vamos a suponer, que encontrar un trabajo y lo queremos ya y lo queremos de acuerdo a nuestros tiempos, eso hace que también la esperanza se pierda. Si nosotros nos confiamos a Dios, vamos a estar seguros de que ese trabajo o lo que le pidamos va a llegar, pero va a llegar de acuerdo al tiempo de Dios. Esa es la parte en que no se pierde la esperanza, que a lo mejor no lo obtenemos mañana, no lo obtenemos dentro de una semana, pero posteriormente lo vamos a tener porque ahí es donde se fija nuestra esperanza. La otra parte es la presunción. Es cuando nosotros decimos, pues yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo creo que pues ya soy salvo, ¿no? O sea, ya soy digno.
Y esa parte también nos hace perder la esperanza porque no estamos actuando o no estamos obrando para que esas virtudes se practiquen o se lleven a un hábito. Al contrario, estamos actuando soberbiamente en creer que por no hacer nada, pues ya tenemos la salvación, porque pues como dice la palabra, no hace nada, no hace ni bien ni hace el mal, pues ya con eso ya tengo la salvación y no es así. Bueno, pues eso es un resumen, bueno, tratando de resumir la lección, sabemos que pues no es lo mismo, pero como les había dicho, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos aceptar este tipo de enseñanza, ¿no? Es algo también muy distinto para mí porque no es lo mismo hacerlo presencial que hacerlo virtual, pero es algo que debemos de aceptarlo, debemos de adaptarnos y que así como vimos la lección, es algo que también nos va a ayudar a practicar las virtudes, a aceptarlo con humildad, a aceptarlo con esa caridad, con esa esperanza, a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Bueno, ya vamos a leer por último la resolución. Dice, Señor Jesús, quiero imitarte en una vida libre de faltas. Sé que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame a conseguirlo. Y bueno, cualquier duda, pues ya saben, ahí en el grupo pueden hacer sus audios, sus preguntas, su reflexión. Igual para las personas que no están dentro de este instituto, pueden realizar las preguntas aquí debajo de la caja de comentarios y con gusto vamos a responderles. Reunir y servir, hermanas, pues que Dios las bendiga.